Entonces hemos pasado cuál es la relación de economía y sentido de la vida, por qué nos preguntamos sobre el sentido, por qué es importante que esto se incluya en el debate científico, que la ética, existe una ética científica, incluso con método hipotético deductivo, puede tener parecido a las ciencias sociales y también son re subjetivas. ¿Por qué no preguntarnos de algo tan importante como la ética, el sentido de la vida de manera racional? Todas las posturas que hay, y bueno, y yo me pregunto, cuando estudié economía dije, ¿cómo uno puede ayudar en la economía, ¿no? Pensaba a ver si puedo pensar un sistema y me di cuenta que era pensar afuera. Yo me llevó a meditar, a leer a un montón de cuestiones y darme cuenta que empezaba por acá, empezaba por mí. O sea, no podía hacer nada por el otro. Empezaba por mí y recién de ahí podía dar algo. Entonces, primero, cuando la postura que comparto es tener noción de lo importante que es el sentido. Por eso digo, el sentido del sentido. Necesitamos motivación, entusiasmo, ganas de vivir, dirección de nuestro movimiento. ¿Cuál es tu sentido de la vida? No sé, el hoy. A ver, voy para allá. No podemos no tener una dirección. Por un momento estoy bien, pero estoy en una balsa en el medio del océano. Y caigo en esto que Sartre llama, o Heidegger después, esta nada absoluta. Y aparece la angustia existencial. Y todos tenemos un poquito esa angustia. No sabemos por qué nos quedamos solos un domingo, nos da unas ganas de llorar, un día de lluvia. Porque no tenemos esto, ¿no? No tenemos un sentido. Entonces necesitamos esa dirección, como decir, no es que específicamente voy a planificar los siguientes días de mi vida, porque nadie sabe, pero más o menos voy por allá, ¿no? Hoy lo veíamos a Martín acá con el saxofón y si tratamos de mirar el futuro, capaz que lo veamos en Broadway, en Nueva Orleans, tocando. No es que se va a ir a China no sé, a vender papas fritas. O sea, más o menos el saxofón, y si lo conocemos más, vamos a ver más cosas que le gusta hacer. Se va a tener una dirección de su movimiento. No va a ser una cosa que, a ver, el viento, hoy dejo el saxofón y hoy voy a volverme, no sé, agricultor de zanahoria. No. O sea, no. Entonces necesitamos un poco de esto. Estas ganas de vivir, que para Freud es el eros, contrario al tánatos. Estas ganas es como esta retracción, esta ganas de morir. Tánatos era el dios de la muerte, eros de la vida. La erótica tiene que ver con la vida, con la sensualidad, y cuando puedo tener eros, puedo disfrutar y saborear la vida. Cuando esto no está, la vida es blanco y negro. No tiene sabor, es insípida. ¿Y por qué también es importante? También desde la psicología, vamos a decir, está reconocida esta necesidad de autorrealización. Este psicólogo, que es uno de los más leídos, ya hay posturas nuevas, pero sigue siendo un clásico, nos postuló las necesidades humanas en 5 escalones. Pero estamos tan enfrascados en las 2 primeras, es decir, en la supervivencia material y después la seguridad, cuidar lo que tenemos. Vidas seguras, esto lo dije bastante en el diario Litoral y ahora lo van a entender mejor. Pero poco pasamos a las necesidades superiores. Y tenemos esta que es, él dice, la necesidad de dejar la huella en el mundo, tener un sentido. Entonces una cuestión, para unos pocos pareciera. Yo propongo que tenemos que empezar al revés. Todo esto otro tenemos que definir en base a esto. No soy el único que lo propone. Entonces lo primero es el sentido. ¿Y si no, qué pasa? Esto. Vamos hacia esto. Vamos hacia esta necesidad de motivación, de entusiasmo. Y entiendas entusiasmo desde su etimología griega, que es en teos, Dios en mí. Este Dios entendido que es el que me da esa energía, esa vida. Dios entendido como vida. Dios entendido como ser, en mayúsculas. Pulsión de vida. Entonces, esto es lo que se ha apagado. Por eso hoy se empieza a hablar mucho del sentido de la vida, el entusiasmo, la inspiración, otro estado relacionado. Y resulta que existe un estado de desgano. No tengo ganas de vivir. No tengo motivación. Me da lo mismo levantarme. Me da lo mismo estar vivo que no estarlo. Yo he estado en este estado y realmente puedo dar una cátedra de lo que es la depresión.
y hoy estoy a 1 año y 1 mes de haber salido completamente de la última depresión. Quizás fue positiva, como dice Nietzsche, en el sentido de sacar toda la maleza, ¿no? Lo que cuando uno está en una depresión, entra un nihilismo, donde es lo mismo estar vivo que no estarlo. Pero al salir, saca toda la maleza, ¿no? Lo que no estaba bien sustentado se cayó. Ahora hay que construir arriba. Y empezando por el sentido de la vida, porque si no, no tengo motivación, no me levanto de la cama. No podemos vivir de ese modo. Entonces, yo me puse a pensar racionalmente, para no decir esto es así, punto. ¿Qué requisitos debería tener el pensar racionalmente un sentido de la vida para el ser humano? Y yo pensé primero uno matemático, ya que tanto nos gusta la matemática, y lógico. Otro que tiene que ver con el yo. Estos son los 4 criterios. Otro que tiene que ver con nuestra naturaleza social y conciencia de unidad, es decir, que existe un otro. Si solamente tengo un sentido vinculado a mi yo y nada más, le falta algo. Desde este criterio, tiene que contemplar al otro. Y además, la paz, porque si entre yo y el otro, si no hay un vínculo pacífico, ¿cuál es el sentido? O sea, si todos buscamos la paz, desde las religiones todos estamos de acuerdo en la paz, la bandera que está acá, no hay quien no esté de acuerdo en la paz. A lo sumo podrá pasar con mis Aristóteles, nos equivocamos en el medio, luchamos por la paz, una gran contradicción. O luchás o buscás la paz. ¿En cuál te decidís? Entonces, podemos caer en contradicciones desde la ignorancia, pero esto lo buscamos todo. Entonces, está bueno incluirlo también. Esto también es un requisito. Dicen los sociólogos que hoy nuestras sociedades modernas son de esencia conflictivas. O sea que esto no está, porque entre esta relación hay lucha de poder y demás. Quizás podríamos pensarla Marx cuando decía que el fin del capitalismo es el fin de la lucha de clases. Y si leyéramos que el fin de la lucha en general, ¿no sería el comienzo de la paz? Haciendo una lectura al revés, también sería una forma interesante. Y Marx no se atrevió a decir, no lo pudo pensar qué es lo que viene después, simplemente pensó en su negación. No hay lucha de clases. Y si lo pensamos en positivo, hay paz. También está Marx acá, de esa forma de mirar. Bueno, acá tenemos 4 principios para pensar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto está bueno para pensar un sentido de la vida? ¿Queda algo fuera? Bueno, si queda algo fuera, lo podemos después charlar. Entonces, criterio lógico matemático. Este es muy importante porque podemos descartar los absurdos. Entonces, ese sentido debe ser posible de ser mantenido durante toda la vida. Por ejemplo, tener una casa no es un sentido de la vida. La tuve, me quedé sin sentido de la vida. Entonces caigo en depresión. Y de hecho nos pasa eso. Nuestros sentidos a veces son temporales. Hasta esta etapa de la vida, criar a los hijos. Los hijos se van de casa, síndrome del nido vacío, psicólogo, 50 años, la crisis de los 50. Y así tenemos cada crisis, que es cuando se produce un vaciamiento de ese sentido que se olvidaron que se iba a terminar. Mi sentido de la vida era recibirme. Me recibí, ¿qué hago ahora? Entonces, ¿por qué no pensamos uno que dure y chau? ¿No es más fácil? Y lo otro, puedo tener una familia, hacer una carrera, pero no son el sentido de la vida. Son metas, medios, muy importantes para expresarme, pero no son mi sentido. ¿Se entiende? Porque si no, ¿cómo puede ser que somos seres humanos y uno tenga un sentido? Tener una familia, otro... Si son la misma especie, ¿no? La rosa y la rosa, una es una cosa... No. También debería haber algo anterior y esos son, digamos, contingencias, son expresiones del medios para lograrlo. Entonces, bueno, debe ser posible ser mantenido ante toda la vida. Puedo pensar algo absurdo. Mi sentido de la vida es rascarme todo el día y desde que me levanto hasta me acuesto me rasco. No, cumple el sentido lógico, pero después vamos a ver que hay más criterios. Mi sentido de la vida puede ser matar gente. Totalmente, y cada vez que mato gente me siento vivo. Mi sentido de la vida puede ser hacer dinero. Desde este criterio también puedo desde que nazco hasta que muero hacer dinero. Pero bueno, de empezar filtra, pero después hay que ver más criterios. Es decir, no puede ser objetivos concretables. Y sí se complementa con objetivos, pero los objetivos son medios. Tener una familia es un medio, no es el sentido de la vida. Y es fuerte decir esto. No puede ser, porque se acaba. Tener hijos no puede ser el sentido de la vida. Y las mujeres ahí, crisis. Porque yo era eso. No, sos más que eso. Eso es un medio. Una función muy importante que cumple la mujer. Pero su sentido es más que ser madre. Mucho más que eso. Es un ser humano al igual que el hombre. Entonces, y ahí aparece, bueno, ese sentido además debe contemplar al yo, al individual. Porque primero está lo más cerca, después me voy
más lejos. Entonces, que produzca disfrute a uno mismo en primer término. Es decir, si esto no puede aparecer, si yo voy a elegir, y estoy eligiendo, como dice Nietzsche, ya saqué todo, no voy a elegir un sentido que me voy con un látigo, ¿no? Nadie. ¿A quién racionalmente no, a mí me gusta, a menos que sea un fakir o alguien que, ¿cómo se llama?, sadomasoquista. Supongo que vamos a estar de acuerdo, y lo estamos de acuerdo en el sentido de ver en las publicidades, disfrutar esto, disfrutar lo otro. La palabra disfrute parece un montón, pero recalquemos, no hablando de los placeres enteramente del cuerpo y a la exageración, sino de un disfrute continuado, que puede ser disfrutar esta charla, disfrutar la compañía de un amigo, disfrutar el saxofón, que yo lo disfruté tanto ahí adentro con Indabor, que lo bailábamos. Entonces es eso, ¿no? Ese estado que quizás es más una paz, de estar en el lugar que tenés que estar, entendiendo disfrute un poco de ese lugar, entendiéndolo como un poco parecido a ataraxia, de imperturbabilidad. Me puede pasar algo malo, se murió alguien, ¡ay, qué disfruto! No, no lo vas a disfrutar, pero puedes estar en paz, sabiendo que todos vamos a morir, una verdad, ¿no? Pero no vas a festejar que se murió, pero vas a estar en paz. Entonces, entendiendo disfrute de un lugar amplio, y da para hablar, y supongo que da para teorizar bastante, y bueno, un poco entendiendo desde este lugar. Y esto me va a implicar que va a estar vinculado a los dones y talentos naturales. Porque va a aparecer este concepto, que yo creo que los griegos lo tenían más en claro que nosotros, de la naturaleza, que me surge de manera natural. Eso me produce disfrute. Y ahí vemos por qué en esto, y ahora lo vamos a volver a entrar a este tema, somos tan distintos, y eso es lo lindo, ser distinto. Por eso Martín tocó el saxofón y yo, otro Martín, da la charla. Y es lindo encontrar con un criterio, que es este criterio, aquellas cosas que me producen ese estado. Entonces este es el primer punto, ya filtramos. Durante toda la vida puedo mantener algo que le haga bien a mi yo. Perfecto. Ahora me voy al otro, porque puede ser que de golpe a mí me guste hacer algo que genera un malestar a otros. Y ahí puede haber un problema. Entonces, eso que yo hago le voy a agregar una condición que tiene que ver con el otro, con lo social, que es que produzca bienestar y disfrute también a los otros. Entonces, si Martín tocó el saxofón, yo lo vi, les pillé un ratito ahí, la cara de éxtasis que tenía, para mí lo estaba re disfrutando. Y supongo, ¿ustedes lo disfrutaron al saxofón? Bueno, entonces creo que él ha cumplido con esta condición. Y con esto otro, que ya lo vamos a ver en Maslow, que tenemos una necesidad de dar nuestra esencia a los demás. Existe una necesidad profunda, psicológica, estudiada y observada empíricamente, de que necesitamos darle cosas a los otros, porque ahí nos sentimos con sentido. Es como la rosa, cuando la olemos, la rosa es rosa. Si no, puede ser un jazmín, puede ser otra cosa, ¿no? Y nosotros necesitamos darle algo a los demás. Pero cada uno tiene desde su individual, desde la parte individual, encontrar qué es eso que ama, para después decir, bueno, lo doy. Esto de pensar el todo social y pensar de nuestra relación con los otros me evoca al Ubuntu, que dije que lo iba a volver en este punto, que es una palabra del Zulú, un idioma de una cultura originaria sudafricana, que significa soy porque somos. Y esto es lo que usó Nelson Mandela, como lo van a ver acá, y a Desmond Tutu, que está vivo, que es el arzobispo de Sudáfrica, premio Nobel, los dos, para el fin del apartheid en Sudáfrica, de esta cuestión de la separación de la gente por colores, ¿no?, raciales, tremenda. Entonces, volver a su cultura originaria, que era esto, soy porque está el otro. Y lo escuché hace poco a Desmond Tutu, que decía de que, eso que dije hoy, de que sin el otro yo no hablaría este idioma. Entonces, pensar de que puedo ser sin el otro es pensar eso que Aristóteles ya nos dijo allá hace 2500 años, de que nuestra naturaleza es ser animales sociales, que necesitamos de vivir con el otro. A pesar de que nos podamos llevar bien, mal, lo necesitamos. Salvo que seamos, dice, más que hombre o menos que hombre, que se traduce como un dios o una bestia. Todos necesitamos. Y si esto es real, algunos dicen, no, yo puedo estar solo. No confunda, estar solo en tu casa que está con el Facebook no es estar solo. Realmente, puedes decir, a partir de ahora, por el resto de mis años de vida, voy a vivir en una isla sin contacto con nadie. ¿Alguien puede? Podemos hacer un experimento científico. No, esto no está aceptado. Entonces, ¿por qué negar lo innegable? Obviamente siempre va a haber alguna postura para postular.
Pero esto es una obviedad no reconocida hoy, en nuestra opinión de mayoría, en la economía, ¿cierto? Entonces podemos aprenderlo de otras culturas. También esta necesidad del otro, nos lo dice su santidad el Dalai Lama, que el verdadero significado de la vida es ser feliz y útil para los demás. Yo no puedo ser feliz si no tengo esta sensación de que soy útil. De ahí viene esto de que el trabajo dignifica. No es el trabajo, es el ser útil. Porque el trabajo entendemos solamente por lo que me pagan. Y resulta que si doña Rosa, con la chancleta en los ruleros, como decía Neustadt, está limpiando su casa, no está trabajando. Pero ¿cómo puede ser que si le paga el vecino trabaja y si está limpiando para su marido no le paga? No es trabajo. Entonces, el ser útil no es el trabajar en sentido que me paguen. Es ser útil. Es lo que me dignifica. Es lo que me da sentido. Me completa. Porque si yo limpio para nadie, me falta algo. Y hoy ya esto del trabajo doméstico ya se está empezando a cuestionar, se está empezando a reconocer que el trabajo doméstico es trabajo, por ende se le dan, beneficios a las mujeres. Es muy importante que esto empiece a ocurrir porque estamos abriendo la cabeza que todo es trabajo. En realidad no hay trabajo y no trabajo, todo es trabajo. Todo lo que estoy haciendo, todo es trabajo. Me pagan o no me pagan, eso es otra cosa. El ser útil es lo que me dignifica. Entonces todo este es el punto 3, que contemple que llegue un otro, ¿no? Y ahora, y que en esa interrelación de yo y el otro exista paz, ¿no? Entonces, y esto me va a implicar una gran sabiduría, que es respetar al diferente. Y respetarme implica apreciar la diferencia. No que el otro sea igual a mí, que se vista como yo, que use el mismo corte de pelo, entonces lo acepto. No, o que crea en mi religión. ¿Cómo es? Esto es una gran sabiduría que hoy la están recuperando los bolivianos. En la nación del Abya Yala, que es esto de la gran nación, que eran de los pueblos de Sudamérica, que hablan donde en el buen vivir, en la cosmología del buen vivir andino-amazónica, ellos ya eran muchas etnias, entonces se vieron obligados a postular que era importante convivir con el diferente. Ellos eran mucho más cosmopolitas que cuando llegaron los europeos. Ellos sabían que había que convivir con el distinto. Entonces cuando llega el europeo, dice, sí, vení con nosotros. Y no ha ocurrido, evidentemente porque esto no era un valor para la cultura europea, que hoy lo estamos empezando a cuestionar porque todos los países se han vuelto cosmopolitas. Es importante, pero también podemos ver que hay culturas que ya vivían de este modo y lo siguen haciendo, ¿no? Esto de respetar al distinto, buscar la complementariedad, como muestra este gráfico simbólico, no el convertir al otro. Incluso en la cuestión de religiones, como Gandhi lo mostró, no el musulmán convertir al católico o el católico al... No, respeto. Complementariedad. Hasta está bueno que estudies la religión del otro para conocerlo, porque es tu amigo. Como con Indabor leemos la Biblia. Yo no tengo una religión, pero me encantan todas. Me encanta leer con Indabor la Biblia. Y me encanta con un amigo evangelista que me lea del punto de vista evangelista. Me encanta con la familia Su, lo conocen acá los del Tao. Hay una familia taoísta y he tomado el té y he aprendido mucho del Tao. Pero no me dice taoísta, yo soy ser. Entonces, pero es bueno aprender del distinto. Es bueno. No hay que convertir al otro. Entonces, aprender del diferente, el sentido de considerarnos al mismo nivel. Porque donde aparece que lo mío es superior a lo tuyo, es el germen de la guerra, dijo Gandhi. Si queremos mantener la paz, ya tenemos que aprender de esto. Y podemos aprender con los que se han vivido milenariamente. ¿Por qué no hacerse un viajecito a Bolivia o a Sudáfrica con los Zulú? O decir, todas estas culturas que ya sabían que hay que convivir con los diferentes. Para que vean, en Bolivia hay 36 etnias que conviven. Uno debe pensar como que son originarios. Son 36 etnias, dentro de los cuales hay guaraníes, collas, aymaras, y son los 3 que me acuerdo. Los otros son nombres tan raros que no me los acuerdo. Y entonces, lo interesante es eso, que hay personas que ya tienen esta sabiduría. Y, como he dicho, ¿por qué esta necesidad del otro? También está en la pirámide de Maslow. Es una necesidad social, humana, psicológica, y que tiene 2 dimensiones. Una es la necesidad de pertenencia a un grupo, llámese todo social, y también a una necesidad de reconocimiento. Y esto yo lo tomo que cuando yo doy algo a alguien, esa necesidad que dijo el Dalai Lama, ser útil, reconocimiento, ¿no? No reconocimiento de que vos sos el mejor, el más capo. No, eso que me diste me sirvió, me hizo bien. Y en ese instante se completa mi sentido. Desde que alguien se fue a la rosa y olió su fragancia y dijo, qué rico, se completó.
O cuando vino la abeja y llevó el polen, se completó. Hasta ese momento le faltaba algo, ¿no? Estoy encerrado en mi mansión, todo, y como dijo la Madre Teresa, soy pobre. Me falta algo. Entonces, me falta, y psicológicamente, una necesidad que es tan importante como la sed y el hambre. O sea, cuando consideremos estas necesidades a la misma altura que la sed, el hambre y la necesidad fisiológica, vamos a haber hecho un cambio de paradigma abismal. Entonces, y la paz en la economía se traduce en cooperación. Porque, y esto también lo tengo que decir de manera racional, lo expliqué en otras charlas y que no me voy a extender, que la competencia genera violencia, genera lucha de poder. Entonces, porque uno gana del otro. Y siempre el ser el perdedor no está bueno. Entonces, esta es la forma de relación que nos asegura la paz. Bien. Y Mandela dice, para ser libre no solo hace falta deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una manera que respeta y potencia la libertad de los otros. Que un poco mi vida no es solo mía, es también de los otros, ¿no? Y eso no está incluido en nuestro sentido de la vida popular, es lo que le falta. Entonces yo me juego a definir algo para completar, bueno, yo postulo esto, después que cada uno no me crea, lo tome, lo cuestione, y si lo pule me manda un mail y lo ponemos en la próxima charla. Entonces, este sentido de la vida consiste en disfrutar de una vida pacífica, que sea constructiva, que construya, no que destruya. Constructiva para nosotros y para los demás, yo y el otro. Implica hacer lo que nos es natural, y acá vamos a entrar a los dones y talentos, que nos produce entusiasmo y paz. Las actividades que nos den estas actitudes son dones y talentos. Y brindarlo a los otros en nuestro modo de vida completo, no solo el trabajo, no importa si le limpio al vecino o limpio mi casa, no importa si canto y me pagan por cantar o canto gratis porque tuve ganas o porque canté en un colectivo urbano. Lo que importa es que lo brindé a los otros y me sentí útil. Eso importa. Entonces, este modo de vida debe darnos la sensación, y esto lo culmina, esto le da la frutilla, como diría la punta de la pirámide, la sensación de dejar nuestra marca en el mundo y dejarlo mejor que antes. Esta es la postura que comparto como una reflexión que he hecho hasta el momento. Como filósofo puedo ir cambiando y darle vueltas y sacarle puntas, ¿no? Y con el diálogo con el otro también. Así que me viene bien las críticas, crezco con las críticas. Y acá aparece Emilio Carrillo, un economista español actual que tuve la dicha de conocer y lo suelo nombrar porque me gusta su definición tan simple de los dones y talentos, que son aquellas acciones que hacemos naturalmente, o sea, sin esfuerzo, y esto hay que decirlo por este tema de naturaleza que tenemos hoy, ¿no? Naturaleza sin esfuerzo. La flor no se esfuerza por ser flor, ¿no? Y el ruiseñor tampoco toma clases de canto, no se esfuerza por cantar. Pero nosotros sí tenemos que tomar clases de canto, si no van a ver lo que pasa. Bueno. Y nos genera entusiasmo. Él habla de esto, de las ganas de vivir, de la etimología del griego, ¿no? En teos. Y yo le sumo, interpretar a entusiasmo también ganas de vivir, alegría, paz interior. O sea, lo que cumpla con estas condiciones son dones y talentos. Entonces dice, yo no tengo dones y talentos. ¿Cómo que no? ¿No hay nada que haga sin esfuerzo?